En este video vamos a platicar sobre el sistema de lodos activados en el tratamiento de aguas residuales municipales, lo que son fundamentos y parámetros de operación. El sistema de lodos activados fue descubierto en Inglaterra por Erden, está de este lado izquierdo, y por Lockett, que es aquí lo ubicamos en el lado derecho. Este sistema de lodos activados fue descubierto en 1914, donde estos científicos colocaron en un agua residual una suspensión de microorganismos y entonces ellos empezaron a observar que había una depuración del agua residual. Y en 1930 este sistema de lodos activados predominó a nivel mundial en el tratamiento de las aguas residuales. Inclusive hasta la fecha, que ya lleva más de 100 años, se sigue trabajando el sistema de lodos activados con sus diferentes modalidades, adecuaciones, ajustes en ingeniería, dependiendo de las exigencias, de las normatividades de cada país. Inicialmente, el sistema de lodos activados fue diseñado para la remoción de la materia orgánica carbonácea. El sistema de lodos activados se refiere, que a microorganismos con actividad metabólica o actividad biológica, ¿sí? que tienen esta capacidad para la biotransformación de la materia orgánica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos microorganismos depuradores o consorcios microbianos, que en una planta de tratamiento realmente tenemos un consorcio microbiano, que es prácticamente un conjunto de diferentes microorganismos que pueden ser bacterias, arqueas, protozoarios, virus, tijeretas. Realmente es impresionante la diversidad microbiana que vamos a tener dentro de una planta de tratamiento. ¿Qué microorganismos van a predominar ahí? Pues va a depender de las condiciones de cultivo y ambientales a las cuales se va a someter el agua residual, ¿no? Dependiendo de nuestro sistema de tratamiento. Si es aerobio, pues obviamente pues vamos a favorecer el desarrollo o el predominio de las bacterias, en este caso heterotróficas aerobias. Si fuera un sistema anaerobio, en este caso pues vamos a generar las condiciones para que se desarrollen las bacterias anaerobias, ¿no? Y son las que van a predominar dentro del consorcio microbiano. Ahora, este sistema de lodos activados, normalmente la configuración son dos operaciones unitarias, que es un tanque de aireación, que normalmente al ser un sistema aerobio tiene un sistema de aireación que pueden ser difusores de disco que se colocan en la parte baja del reactor, pueden ser propelas superficiales, hay diferentes tipos de sistemas de aireación, ¿no? Entonces la finalidad aquí pues es tener un sistema bien aireado, porque en este caso el oxígeno es el aceptor final de electrones, es el que va a oxidar toda la materia orgánica que viene en el agua residual, la materia orgánica biodegradable, a CO2, ¿sí? Entonces, en este tanque de aireación, que prácticamente el reactor secundario dentro de un tren de tratamiento, pues es el corazón de la planta, ¿no? Es el actor principal en la biodegradación de la materia orgánica. Ahora, la siguiente operación unitaria conectada al tanque de aireación pues es el sedimentador secundario o clarificador secundario. ¿Cuál es la finalidad de este sedimentador secundario? Es que aquí vamos a tener una mezcla homogénea de agua residual y microorganismos. Este sedimentador secundario lo que va a hacer es, por gravedad, van a sedimentar los microorganismos o el lodo y vamos a tener un agua clarificada. Y esta agua clarificada es la que va a continuar en el siguiente tren de tratamiento.
¿sí? Dependiendo de la característica de este agua residual, eh, van a ser las operaciones unitarias que continúen, ¿no? Si tiene esta agua residual todavía una cierta turbidez, pues obviamente vamos a requerir de un filtro para posteriormente someterla a un sistema de desinfección que puede ser cloración, que puede ser UV, dependiendo de la planta de tratamiento. Ahora también aquí tenemos una línea que es la donde recirculamos el lodo. ¿Sí? Entonces este lodo lo tenemos que recircular porque si no lo recirculamos obviamente se nos va a vaciar los microorganismos del tanque de aireación y pues realmente ya no vamos a tener microorganismos depuradores, ¿no? Entonces es importante la recirculación del lodo y por otro lado también es muy importante la purga de los lodos. ¿Sí? La purga de los lodos es esencial. Hay por ahí algunas compañías que promueven sistemas donde no se necesita purgar, ¿no? Pero necesitamos purgar porque el lodo de alguna forma se va acumulando dentro del sistema y ese lodo normalmente nosotros lo conocemos como sólidos suspendidos volátiles de licor mezclado, ¿sí? O sólidos suspendidos totales de licor mezclado. Y el sólidos suspendidos totales de licor mezclado normalmente los sólidos suspendidos totales es igual a los sólidos suspendidos volátiles más los sólidos suspendidos fijos, ¿sí? Normalmente en un sistema de lodos activados pues los conocemos como sólidos suspendidos totales de licor mezclado, ¿no? Como S, S, T, L. Ahora, aproximadamente los sólidos suspendidos volátiles es el 80% y alrededor del 20% son los sólidos suspendidos fijos. Los sólidos suspendidos fijos son la materia inerte, que son las sales, ¿no? Normalmente, una forma de nosotros cuantificar o determinar el lodo o los microorganismos dentro del tanque de aireación es a través de la medición de sólidos suspendidos volátiles. ¿Sí? Ahora, si nosotros no purgamos este sistema, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la biomasa se va a ir acumulando, acumulando, ¿y qué va a pasar con el volumen útil? El volumen útil va a ir disminuyendo. Y obviamente eso que nos va a afectar, obviamente nos va a ir modificando nuestro tiempo de residencia hidráulica y también nos va a afectar en otros parámetros y obviamente pues nuestro sistema se va a caer, ¿no? Por eso es importante purgar el sistema, ¿no? Para evitar esta acumulación de lodos y la disminución del volumen útil dentro del sistema. Últimamente se está buscando lo que es un lodo de tipo granular. ¿Sí? Normalmente nosotros podemos tener tres tipos o conocemos tres tipos de lodos, que es el lodo flocular, el lodo granular y un lodo disperso. ¿Sí? Normalmente hay una prueba que se utiliza experimentalmente para saber qué tipo de lodo tenemos. Entonces es una prueba donde tomamos 1 litro de agua residual homogénea de nuestro tanque de reacción por un tiempo de 5 minutos. Entonces tenemos nuestra probeta de 1 litro, tomamos una muestra homogénea y un periodo de 5 minutos. Entonces, si en este periodo de 5 minutos el lodo sedimenta muy bien, entonces vamos a tener un lodo granular con estas características. ¿Sí? Y este es un lodo que se está buscando pues la mayoría de las plantas, porque realmente, si ustedes ven, hay una clarificación muy bonita aquí del agua residual y obviamente pues ya después pues no es necesario un filtro para quitar esa turbidez, ¿no? Es un sistema que te está clarificando muy bien, pero obviamente lograr esa granulación en una planta de tratamiento pues no es nada sencillo.
Entonces, sí se necesita tener una planta súper controlada para lograr esta característica del lodo granular, pero una vez lograda van a tener resultados muy interesantes con respecto a su calidad del agua. Ahora, el otro tipo de lodo es el lodo flocular. Pues en 5 minutos normalmente una parte sedimenta bien y la otra parte queda suspendida. Entonces tenemos un lodo flocular, como lo pueden ver aquí. Hay una parte que sedimenta y hay una parte suspendida que queda turbia. Y obviamente, por ejemplo, la mayoría de las plantas pues, tienen este tipo de lodo flocular y en este caso pues sí se requiere posteriormente un sistema de filtración para bajar esta cantidad de sólidos suspendidos. Y el otro tipo de lodo pues, es un lodo disperso, es un lodo que pues, realmente no sedimenta y es un lodo que no nos es útil en una planta de tratamiento porque al no sedimentar obviamente pues todo este lodo se nos va a lavar, ¿no? O sea, realmente no nos ayuda para nada un lodo con estas características. Entonces normalmente las plantas están entre un lodo flocular y un lodo granular. Un gránulo mide como mínimo 0.2 milímetros, ¿no? Tiene un mayor peso específico, entonces se alimenta muy rápido. Y eso tiene muchas ventajas, por ejemplo, podemos tener mayor concentración de biomasa dentro en un volumen. Por ejemplo, en el flóculo podemos tener 4 gramos por litro, pero logrando los gránulos se duplica la concentración celular en nuestro sistema. Entonces también esa duplicación de la concentración celular en nuestro sistema pues, nos va a ayudar bastante, ¿no? También a remover mayor cantidad de materia orgánica. Otra de las ventajas de tener gránulos en nuestro sistema, esta planta de tratamiento, es que, por ejemplo, si pueden observar esta fotografía, hay una mejor estructura del gránulo aerobio con respecto a un flóculo, donde todavía vamos a poder ver bacterias filamentosas, ¿no? En ciertos filamentos que tienen esta característica que de alguna forma pues hay una parte que se alimenta bien y una parte que se mantiene suspendida. Pero el gránulo es una estructura de mayor definición y permite la estratificación de los microorganismos dentro de este gránulo aerobio. Por ejemplo, podemos ver los nitrificantes en la parte superficial, los nitrificantes en la parte intermedia, microorganismos acumuladores de fósforo, acumuladores de glucógeno. Entonces, esto también nos va a ayudar al tener un gránulo a tener una cierta remoción de nutrientes, los nutrientes el nitrógeno y fósforo. En este caso, este agregado nos va a ayudar también al acoplamiento de la nitrificación-desnitrificación, a la transformación del amonio a nitrato, que es la nitrificación, y posteriormente el nitrato se reduce a nitrógeno molecular. Entonces, si ven, lograr un gránulo en nuestra planta de tratamiento nos va a traer bastante beneficios. Inclusive ya hay en el extranjero algunas compañías que de alguna forma están desarrollando estos gránulos y venderlos, ¿no? Precisamente por estas características, ¿no? Cuando nosotros estamos en el diseño de un sistema de lodos activados o nosotros vamos a encontrar este tipo de tablas, por ejemplo en el Metcalf, lo que son sistemas de lodos activados con sus diferentes modalidades. Y estos sistemas de lodos activados normalmente necesitamos conocer bien lo que son los parámetros de operación y parámetros de diseño, ¿no? De diseño cuando vamos a diseñar y construir nuestra planta de tratamiento, pero algunos parámetros de diseño también son parámetros de operación que nos ayudan para ir evaluando el comportamiento y funcionamiento de nuestra planta de tratamiento. Entonces, normalmente aquí, bueno, vamos a ver diferentes tipos de modalidades, pero normalmente en el caso
de la mayoría de las plantas vamos a estar entre la modalidad, lo que es la convencional, el sistema de lodos activados, y la modalidad de aireación prolongada o aireación extendida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que sea diferente la operación convencional con una aireación prolongada? Uno, un parámetro que es el tiempo de retención celular. El tiempo de retención celular es el tiempo que permanecen, de alguna forma lo podemos ver como el tiempo que permanecen los microorganismos dentro del reactor secundario. Es como el tiempo de residencia hidráulica, ¿no? Es el tiempo que permanece el agua residual dentro del reactor. Entonces, en el caso del sistema de lodos activados convencional, el tiempo de retención celular es de 5 a 15 días y en la aireación prolongada es de 20 a 30 días. Mayor tiempo de retención celular. Y obviamente este mayor tiempo de retención celular nos va a tener o traer ciertos efectos sobre la operación de la planta, pero sobre todo sobre la generación de lodo, que este es uno de los, de alguna forma, de los inconvenientes del sistema aerobio con respecto al sistema anaerobio. El sistema aerobio genera mayor cantidad de lodo o de crecimiento microbiano con respecto a un sistema anaerobio, ¿sí? Entonces, al tener mayor cantidad de lodo que se ha generado, ¿qué es lo que va a significar? Que vamos a requerir un tratamiento de lodos, y este tratamiento de lodos obviamente va a costar, ¿sí? Esa es una de las desventajas de trabajar con un sistema aerobio, pero obviamente también tiene sus ventajas como todo, ¿no? Otro de los parámetros de diseño y operación es la relación FN, ¿sí? Que es la relación de sustrato o DBO5 cuando diseñamos en función de la DBO5 entre los microorganismos o los sólidos suspendidos volátiles de licor mezclado, ¿no? Que al final vamos a tener unidades de kilogramos de DBO5 por kilogramo de sólidos suspendidos volátiles de licor mezclado por día. Si ustedes ven aquí, nosotros podemos ver que tenemos una velocidad específica, ¿sí? Entonces, para convencional se maneja una FM de 0.2 a 0.4 y de inhalación prolongada de 0.05 a 0.15, ¿no? Una FM menor, ¿no? Y también vamos a tener sus intervalos de carga volumétrica de VO5, los sólidos suspendidos que podemos manejar dentro del reactor, por ejemplo, convencional de 1500 a 3000 miligramos por litro, y en la reacción prolongada, pues de 3000 a 6000. O sea, mayor, podemos tener mayor cantidad de microorganismos dentro de nuestro sistema, por eso es que nuestra FM es menor, porque manejamos mayor cantidad de microorganismos dentro del sistema. ¿Qué nos va a llevar a eso? Que entre mayor microorganismos tengamos en nuestro sistema, nuestro volumen de reactor va a ser grande. Entonces realmente esto nos va a llevar a sistemas grandes. Por eso es que he recomendado la aireación prolongada en comunidades pequeñas y medianas, ¿no? Precisamente por este detalle de los volúmenes de cuando se hace el diseño para obtener los volúmenes de los tanques de aireación, ¿no? Pero prácticamente la ventaja de la aireación prolongada es que vamos a generar menor cantidad de lodo biológico, que lo vamos a ver más adelante por qué, ¿no? A qué se debe. Y aquí, bueno, también el tiempo de residencia hidráulico, nuestro TRH, que en el caso convencional de 4 a 8 horas, en el caso de oración prolongada de 18 a 36 horas, ¿no? Entonces, también al trabajar con tiempo de residencia hidráulicos más largos, entonces el agua residual permanece más tiempo dentro del sistema, pues obviamente podemos lograr mejores eficiencias de remoción porque incrementa el tiempo de contacto de los microorganismos con el agua residual, ¿no? Y también como el sistema de lodos activados tiene una línea de recirculación de lodos, también se tiene que controlar lo que es el factor de recirculación, que es de 25 a 50% para el convencional y de aireación prolongada de 75
de 0.75 a 1.5, ¿no? Y estos parámetros sí los debemos de cuidar en nuestra operación. Realmente, si nosotros queremos que nuestro sistema de tratamiento funcione bien, todos estos elementos, estos factores de operación deben de estar dentro de estos límites o de estos intervalos, y esto nos va a garantizar que nuestro sistema va a depurar bien, ¿no? Que toda la materia orgánica sí se va a oxidar a CO2 y vamos a alcanzar esas remociones altas de DBO5. Ahora, en el caso de la materia orgánica, nosotros tenemos dos parámetros con la que la podemos medir, que es la DQO, la DBO principalmente, ¿no? Es donde la DQO pues prácticamente es la materia orgánica e inorgánica susceptible a oxidación. En algunos países las normatividades pues ya les piden o establecen límites máximos permisibles en términos de DQO. En el caso, por ejemplo, de México, de nuestro país, las normatividades solamente establecen la DBO5, ¿sí? De hecho, hay una adecuación que espero que se apruebe pronto de la NOM 001, donde ya se va a establecer un límite máximo permisible para la DQ, ¿sí? Y de eso de alguna forma pues sí va a garantizar una mejor calidad del agua para poderla descargar y que no tenga efectos negativos sobre los cuerpos receptores o dependiendo donde nosotros la vayamos a disponer. Entonces actualmente pues como nos piden una DBO5 pues se diseña en función de una DBO5, ¿no? Pero cuando se pide una DQO, pues se tiene que ahora diseñar en función de una DQO. En el caso de la DQO, pues hay un desglose muy interesante porque como engloba al final toda la materia orgánica carbonácea, pues vamos a tener dentro de la DQO total, pues vamos a tener soluble, que es el 25%, y un particulado, que es el 75%. Esta DQU soluble la obtenemos cuando utilizamos filtros de 0.45 micras. Si nosotros filtramos, pues vamos a tener una DQU soluble. Y esta soluble se va a dividir en fácilmente biodegradable, que representa el 15%, y soluble no biodegradable, que representa el 10%. Y esto que está soluble obviamente es el que va a salir en el efluente, en el agua clarificada es donde va a salir esta parte soluble. Por otro lado vamos a tener un particulado que es el 75%, que se va a dividir en lentamente biodegradable, que es el 61%, y un particulado no biodegradable, que es el 14%. Y normalmente este particulado lo vamos a tener de una forma atrapado en los sólidos suspendidos de licor mezclado, ¿sí? Y resumiendo, el biodegradable representa el 76% y el no biodegradable el 24%. No, esta es realmente una caracterización de la DQO de aguas residuales municipales, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que siempre va a haber una fracción no biodegradable, o sea que lograr una DQO total o una remoción de DQO total del 100% pues no va a ser posible porque siempre, o ya de alguna forma se dio a experimentar que siempre hay una fracción no biodegradable y eso va a hacer que nuestra remoción sea menor al 100%. Desde el punto de vista del metabolismo, cuando estamos trabajando con el sistema de lodos activados para la remoción de materia orgánica carbonácea, ¿sí? Normalmente trabajamos con bacterias heterotróficas, ¿no? Las bacterias heterotróficas pues van a tener su ruta metabólica, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un esquema muy interesante, muy bonito, que permite ver el desglose o el camino desde el punto de vista de metabolismo en términos de lo que es la DQO. Por ejemplo, aquí tenemos el afluente, ¿no? Que es nuestra agua residual.
Entonces vamos a tener una fracción no biodegradable particulada, una fracción no biodegradable soluble, pero vamos a tener lo que es la DQO biodegradable, ¿sí? Una DQO biodegradable total. Esa biodegradable, pues es realmente la que los microorganismos van a poder biotransformar. Entonces nuestro metabolismo, normalmente, nosotros sabemos que el metabolismo se divide prácticamente en lo que es catabolismo más anabolismo. ¿Sí? El catabolismo es un proceso oxidorreductivo, donde la materia orgánica se va a oxidar a CO2 y se va a generar energía. Esta energía, normalmente, desde el punto de vista bioquímico, toda esta energía se almacena en los enlaces químicos del fósforo que forman parte de la molécula de ATP. ¿Sí? Y esta energía, ¿quién la va a utilizar? Las rutas del anabolismo. Normalmente el ATP se va a hidrolizar a ADP y toda esta energía la va a utilizar el anabolismo para la construcción de las estructuras químicas complejas para generar nuevas células, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, todo lo que requiere. ¿Sí? Entonces realmente el anabolismo es dependiente de la energía que se genera en el catabolismo. Entonces, regresando, entonces el metabolismo va a tener dos destinos. Catabolismo, que es lo que sería como la respiración exógena, y el anabolismo. Sí. Entonces son las dos rutas del carbono. Uno para lo que es el proceso oxidorreductivo para la generación de ATP y por otro lado para el crecimiento celular, que obviamente va a estar en el lodo, ¿no? O en los sólidos suspendidos. ¿Sí? Ahora, dentro del metabolismo, obviamente también hay una fracción de la materia orgánica o una parte de los microorganismos que entran en decaimiento, lo que es la fase de decaimiento celular o lo que es la respiración endógena. ¿Sí? Es decir, cuando los microorganismos ya no tienen un sustrato, pues esos microorganismos entran en una fase de respiración endógena. Entonces, esa cantidad ese lodo que entra en esta parte, porque este lodo, tienes un lodo activo que está ubicado en esta parte, entonces cuando entramos ya que una fracción de ese lodo no tiene ya los nutrientes para de alguna forma continuar con su actividad metabólica, entramos a la fase de respiración endógena y ese lodo experimentalmente se ha observado que el 80% se va a oxidar, ¿sí? Pero siempre va a dejar un residual que no le va a suceder nada y este residual es el que va a quedar de alguna forma atrapado en el lodo endógeno, ¿sí? Entonces este lodo endógeno que viene de la respiración endógena, que es una fracción que no le va a suceder nada, que de alguna forma el microorganismo no lo puede metabolizar, se queda atrapado en el lodo junto con la fracción del lodo activo y el lodo inerte. Este lodo inerte es el que viene del particulado no biodegradable, ¿no? Entonces, es particulado no biodegradable, se suma a todo lo que son prácticamente los sólidos suspendidos, que al final es el lodo en exceso, ¿no? Es el lodo que nosotros estamos purgando en nuestro sistema de lodos activados, ¿sí? Entonces, si ven, ese es un desglose aquí del metabolismo muy interesante, que ya lo han observado experimentalmente, y ese que nos ayuda a entender nuestro sistema de lodos activados, o también nos ayuda cuando queremos hacer balances de masa en términos de la materia orgánica. Ahora, también hay una relación entre la DQO y la DBO. La DBO nosotros sabemos que es la demanda biológica o bioquímica de oxígeno y es una prueba que hacemos con los microorganismos, ¿no? Para determinar la materia orgánica carbonácea biodegradable, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la DBO5.
Entonces aquí tenemos un gráfico interesante, nos presenta el tiempo con respecto a la DBO. Entonces nosotros normalmente, por ejemplo, la normatividad mexicana nos pide la DBO 5, ¿no? Más o menos estaríamos aquí. La DBO 5, ¿sí? Esta DBO 5, obviamente porque son 5 días que se deja el experimento, ¿no? Para calcular la materia orgánica biodegradable en un tiempo de 5 días. Pero ese 5 días solamente nos está dando una fracción de la materia orgánica biodegradable. No es toda la materia orgánica biodegradable que tenemos en nuestra agua residual, ¿sí? Por ejemplo, aquí, normalmente en agua residual municipal podemos tener 500 miligramos por litro en términos de DQO total, ¿no? Por ejemplo, aquí, DQO total. Tenemos 500 miligramos en agua municipal, ¿no? Tenemos un intervalo, ¿no? Aquí se está manejando 500 miligramos por litro de DQO total, ¿sí? Y aquí hay una línea que maneja la DQO biodegradable, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación que relaciona la DBO total o DBO última. Dependiendo de los libros manejan una DBO última o una DBO total, ¿no? Que más o menos se alcanza después de los 20 días, vamos a alcanzar prácticamente lo que es una DBO total. Y esa ya la podemos estimar. Ya han realizado experimentos donde obtuvieron esta constante cinética de 0.32 días a la menos 1, es una constante de una reacción de orden 1 donde evaluaron diferentes tiempos. Entonces nosotros podemos estimar una DBO total o última, ¿sí? Y esta DBO total o última, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 309 miligramos de oxígeno por litro. Con esta DBO total, ahora nosotros podemos calcular la DQO biodegradable, en la cual nos da 364 miligramos de oxígeno por litro, ¿sí? Entonces, esta relación es interesante porque al final, si nosotros diseñamos un sistema en función de la DBO5, pues nuestro sistema solamente va a remover esa fracción de la DBO5. Va a haber una fracción entre la DQO, entre la DBO última y esta DBO5, pues que nuestro sistema no lo va a remover porque no estamos diseñando en función de la DBO última, ¿sí? Entonces, si vamos a querer remover toda la materia orgánica biodegradable, entonces deberíamos de estar diseñando con la DBO última, ¿sí? Porque si no hay una fracción que nos estamos olvidando y que de alguna forma puede llegar o va a llegar a los cuerpos receptores y tener un efecto negativo, ¿sí? Ahora, esta DBO total con respecto a la DQO biodegradable, podemos ver que aquí hay una diferencia. Pero esta diferencia normalmente se asocia a prácticamente es alrededor del 15%, ¿sí? Y ese 15% está asociado a que si nos regresamos a esta parte, normalmente toda esta materia orgánica biodegradable es la que va a entrar aquí. Pero prácticamente hay una fracción alrededor del, aquí manejan 20%, el 15-20%, que no le va a suceder nada. O sea, a pesar de que entró materia, todo el DQO biodegradable, hay una fracción que no se va a biodegradar, ¿sí? Que prácticamente sería esta fracción de aquí, ¿no? Que es esta fracción de corrección, que es de 0.15, ¿sí? Pero al final entonces tenemos de DQO biodegradable 364 miligramos de oxígeno por litro, ¿sí? Entonces si nosotros restamos esa diferencia,
pues lo que podemos llegar a biodegradar es prácticamente la DBO total, ¿no? Eso es lo que sí podemos llegar a biodegradar, ¿sí? Pero esto es interesante porque de alguna forma nos permite visualizar esta relación de la DBO5 y la DBO total y nos hace reflexionar cuando vayamos a diseñar un sistema para la remoción de la materia orgánica o más para la remoción de la DQO si nuestra normatividad nos está solicitando ciertos límites máximos permisibles en términos de DQO. Pero este es interesante, este desglose, porque también esta información nos permite ver que la DQO total no se va a poder eliminar al 100%, porque siempre va a llevar una parte no biodegradable. Y eso sí debemos de tenerlo muy en cuenta para nuestros análisis, para nuestros diseños, incluso cuando se empiezan a adecuar normatividades, ¿no? O sea, realmente colocar valores que sí se van a poder alcanzar, ¿no? Y también aquí es importante cuando se maneja la soluble y la total en sistemas de tratamiento, tener cuidado, ¿no? La información que nos va a dar una ADQ soluble o la información que nos va a dar una ADQ total y de alguna forma definir cuál es la ADQ que yo realmente debo de determinar en nuestro sistema de tratamiento. Ok, como les comentaba, inicialmente el sistema de lodos activados fue diseñado para la remoción de la materia orgánica carbonácea, pero las normatividades empezaron a incluir posteriormente la remoción o límites máximos permisibles para nutrientes como es el amonio y el fósforo. Y entonces eso a qué llevó, pues a hacer modificaciones, adecuaciones a los sistemas de tratamiento, incluir ecuaciones de la parte de las bacterias responsables de la remoción de los compuestos nitrogenados para tener sistemas ya de alguna forma que nos permitan la eliminación también de los nutrientes. Por ejemplo, en este caso hay este gráfico interesante que relaciona lo que es el amonio con respecto al tiempo de retención celular o la edad de los lodos, ¿sí? Entonces, la nitrificación nosotros sabemos que son bacterias autotróficas que de alguna forma están biotransformando lo que es el amonio a nitrato vía dos etapas: amonio, oxidación de amonio a nitrito, y posteriormente la oxidación de nitrito a nitrato. Es un proceso dependiente de oxígeno, ¿sí? Pero al final, dentro de nuestros sistemas de lodos activados, dentro de este sistema, pues vamos a tener bacterias heterotróficas oxidando, ¿no? Lo que es la DQO, más oxígeno a CO2, ¿sí? Pero también podemos tener la participación de las bacterias nitrificantes oxidando el amonio hasta nitrato. Pero eso de que va a depender mucho el desarrollo de las bacterias nitrificantes del tiempo de retención celular. Por eso es un parámetro de diseño y de operación muy interesante que debemos de entender para poderlo manejar. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este gráfico? Más o menos aquí tendríamos un tiempo de retención de lodos de 3 días. Entonces tenemos una concentración de nitrógeno de amonio en el afluente, en la entrada de nuestro reactor, y podemos ver que en 3 días, pues prácticamente, si nosotros diseñamos un sistema de tratamiento con una edad de lodos de 3 días, solamente vamos a eliminar materia orgánica, pero no va a haber nitrificación. Entonces, si nosotros estamos pensando en un sistema de tratamiento que nos permita la eliminación de la materia orgánica, la nitrificación, porque queremos acoplarla a un reactor desnitrificante, a un reactor anóxico,
para llevarlo a nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho el tiempo de retención celular. Entonces, entre 3 y 4, entonces ya aquí podemos ver que bajamos significativamente la concentración de nitrógeno de amonio. O sea, entre 3 y 4 ya empezamos a ver una nitrificación, no completa del amonio que está entrando, pero sí hay una nitrificación que de alguna forma está bajando la concentración de amonio. Ahora, esta cantidad de nitrógeno de amonio al final pues también va a depender mucho de la normatividad, ¿sí? Porque la normatividad de un país a otro pues cambia. Entonces estos gráficos nos permiten ver que si yo incremento más o supongamos que mi normatividad me está pidiendo un valor muy pequeñito, pues entonces incremento mi edad de los lodos. Entonces aquí podemos ver que si nosotros queremos realmente una nitrificación o nitrificar prácticamente o casi completamente el nitrógeno que está ingresando a nuestra planta de tratamiento, necesitamos trabajar con una edad de lodos arriba de 7 días. Si aquí vamos a poder ver un comportamiento asintótico, ¿no? Esto significa que realmente nunca vamos a tener una remoción de amonio del 100%, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener del 98, del 99%, pero nunca del 100%. Pero aquí lo importante es, y lo que maneja la literatura y los libros de diseño, de experiencia, es que si quieres nitrificar el amonio que está entrando, todo el amonio que está entrando en tu sistema, debes de diseñar con un tiempo de retención de lodos de 7 días. Y eso ya te va a permitir tener una nitrificación total de este amonio a nitrato. Y este nitrato ya podrías enviarlo a un reactor anóxico o un reactor desnitrificante, donde este nitrato más DQO o DBO nos va a generar nitrógeno molecular. Sí. Entonces el nitrato va a ser el aceptor final de electrones, la DQO, la materia orgánica carbonácea, es el que va a donar los equivalentes de electrones para que los acepte el nitrato y se reduzca a nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros estamos o se está controlando lo que es la contaminación por vía de nitrógeno, ¿no? Lo que es el nitrógeno de amonio. Al final viene un nitrógeno total, ¿no? Dentro de ese nitrógeno total, pues hay una fracción muy importante de amonio. Dentro del nitrógeno total, el amonio es el que mayor predomina, ¿no? En términos de porcentaje dentro del nitrógeno total, ¿sí? Y entonces, de esta forma, nosotros estamos llevando un contaminante, que es el amonio, hasta el nitrógeno molecular. El nitrógeno molecular es un gas que al final está en la atmósfera, que nosotros respiramos, es inerte, no nos causa daño, ¿sí? Esto sí es importante hacerlo, este acoplamiento, porque si nosotros tenemos una planta de tratamiento donde no acoplamos la nitrificación a la desnitrificación, entonces vamos a estar descargando a nuestros cuerpos receptores nitrato. Y el nitrato obviamente es un nutriente que está asociado con la eutrofización y aparte este nitrato pues está asociado con el síndrome de bebé azul, ¿no? Con la enfermedad de estos, se ha habido varios casos de los niños que adquieren la coloración azul o el síndrome de bebé azul por contaminación de nitrato, ¿no? Que normalmente llega a los cuerpos receptores, luego a ríos, lagos, se infiltra, llega a pozos, consumen ese pozo con agua contaminada con nitrato y se tiene este problema de salud, ¿no? Entonces aquí importante es si realmente siempre acoplarlo a un sistema para llevarlo a nitrógeno molecular, ¿no? De esa forma estamos cerrando bonito este tratamiento de agua, ¿no? De estos contaminantes. Entonces aquí lo importante es ver
importancia del tiempo de retención celular sobre la remoción del nitrógeno de amonio, ¿no? Vía bacterias nitrificantes. Entonces, al final aquí las bacterias nitrificantes y cómo se llama la materia y las bacterias heterotróficas de alguna forma pueden coexistir. Van a tener el oxígeno suficiente para poder llevar a cabo esta depuración, ¿no? Ahora, los sistemas de lodos activados, normalmente la concentración que se maneja es de 2 miligramos de oxígeno por litro, ¿sí? Esa es la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos que tener en nuestro sistema. 2 miligramos de oxígeno por litro. Eso es lo que experimentalmente se ha observado que es lo necesario para lograr la remoción de la materia orgánica y la nitrificación. Un exceso de esa concentración de oxígeno disuelto significa que estás aireando más el sistema. Y el airear más también tiene esos inconvenientes, pues, porque vas a gastar más dinero en energía eléctrica, aparte vas a empezar a disgregar tus lodos y eso puede afectar la sedimentabilidad de los lodos, ¿no? Y estar por debajo pues, también trae ciertos problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Que uno de ellos es una deficiencia de oxígeno, los problemas asociados a bulking, ¿no? Entonces, esto es lo necesario, ¿no? Otro también dato importante en nuestro sistema de tratamiento, que cuando vamos a airear, que la cantidad de aireación que vamos a requerir para mezclar nuestro reactor biológico, porque aquí hay dos tipos de requerimientos de oxígeno. Primero, el requerimiento de oxígeno que van a requerir los microorganismos para su metabolismo, y otro es los requerimientos de aireación para poder mezclar todos estos consorcios microbianos en suspensión, porque como no manejamos sistemas de agitación o propelas, se mezcla con la misma aireación, entonces también hay un valor muy importante que nos va a garantizar esta mezcla, que es 2.2 metros cúbicos de aire por metro cuadrado de reactor por día. Entonces, este valor es el necesario, el requerido para la mezcla, ¿sí? Eso es lo que debemos tener para la mezcla. Pero vamos a también tener un requerido, que es el que nos va a garantizar estos 2 miligramos de oxígeno por litro, ¿no? Pero eso ya está demostrado experimentalmente, trabaja bien el sistema y no vamos a tener problemas con nuestra depuración, ¿sí? Ok, este es otro gráfico donde aquí nosotros lo que podemos ver es igual la edad de los lodos con respecto a la biomasa producida, ¿no? Aquí podemos ver un rendimiento de sólidos suspendidos volátiles entre la DQO consumida, ¿sí? Aquí podemos tener un rendimiento microbiano o de crecimiento celular, ¿sí? Y esto es interesante, por ejemplo, aquí en términos de DBO5, porque aquí podemos ver, o podemos entender este crecimiento celular en un sistema de lodos activados convencional y en un sistema de aireación extendida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en términos de DBO, ¿no? Aquí tenemos en términos de DQO para agua cruda y si esta agua que va a entrar al reactor viene de un sedimentador primario, ¿no? Aquí tienen su comportamiento, ¿no? Pero vamos a analizar esta en términos de DBO5. Entonces, en una edad de lodos de 3 a 7, entonces aquí podemos ver, nosotros ya vimos que 3 a 7 pues vamos a tener actividad heterotrófica, que es la oxidación de la materia orgánica y cierta actividad nitrificante, ¿no? De 3 a 7. Ya después de 7, mira aquí lo marcan muy bien, ya tenemos un sistema de nitrificación, ¿no?
mayor a 7 días, entonces ya tenemos garantizado una nitrificación completa, ¿no? Pero aquí lo que quiero que vean es que cuando pasamos de 3 a 7 días, el rendimiento, el crecimiento de biomasa disminuye. Y así sucesivamente, si vamos incrementando el tiempo de retención celular hasta 30 días, el rendimiento de biomasa continúa disminuyendo, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de lodos activados convencional normalmente maneja de 5 a 15. Y el de areación extendida, arriba de, por ejemplo, si nos vamos aquí a la caracterización, areación prolongada, por ejemplo, convencional de 5 a 15 y areación extendida o prolongada de 20 a 30, ¿no? Un tiempo de retención de lodos mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a estar en lo que es areación extendida, mayor tiempo de lodos. Significa que van a permanecer más tiempo los lodos dentro del reactor. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Entre más tiempo de retención de lodos o mayor edad de lodos. Que una fracción importante de esos lodos prácticamente vamos a estar en lo que es la fase endógena. Lo que es la areación extendida nos va a llevar a que realmente estemos trabajando más en la fase endógena. Y en la fase endógena, ¿qué significa? Que también en SAF tenemos mayor cantidad de microorganismos con respecto al sustrato. Va a haber un exceso de esos microorganismos que ya no van a tener sustrato, que van a entrar a la fase de respiración endógena. Entonces esos lodos pues se van a oxidar. Entonces eso que va a hacer que realmente nuestra YXS, esta Y, que al final es en los libros alguno como YXS, esta producción de lodos pues disminuía significativamente, ¿no? La podemos llegar hasta más o menos, estamos en 20, y estamos en 0.35 y 0.25 gramos de sólidos suspendidos por gramo de D cubo consumida. Mientras que en este caso, cuando se trabaja convencional, se llama lodos convencional, que es en esta parte, lodos activados, podemos estar aquí, más o menos, ¿no? Entre 0.5 y 0.6. Entonces, esa es la parte interesante de una modalidad a otra. De un sistema de lodos activados con una edad de lodos menor, entonces eso va a permitir un crecimiento, un cierto rendimiento celular. Pero cuando trabajamos en la modalidad de areación extendida, estamos forzando nuestro sistema, o de alguna forma, aumentando la concentración celular dentro de nuestro reactor, orillando a la respiración endógena. Y si recuerdan el esquemita del desglose del metabolismo en términos de la D cubo, pues ese exceso de lodo, el 80% se oxida vía fase endógena y sigue habiendo un residual del 15-20%. Pero esa edad de lodos me permite menor producción de lodos, ¿sí? Y desde el punto de vista en una planta de tratamiento, pues nos ayuda bastante, ¿no? Porque menor producción de lodos, menos gasto yo voy a requerir para poder estabilizar ese lodo, ¿no? Por ejemplo, en México, la NOM 004, en la que de alguna forma rige este tratamiento, o nos exige este tratamiento de lodos, ¿no? Y ya, bueno, ya hay diferentes clases de biosólidos que podemos obtener y darles utilidad, pero obviamente eso requiere un tratamiento de lodos, ¿sí? Porque no lo podemos disponer sin haberlo estabilizado, ¿no? Sin haber logrado ese biosólido, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente cómo trabaja o por qué el rendimiento celular de un sistema convencional y un sistema de reacción extendida cambia. Pero si vemos es porque orillamos a la reacción extendida a trabajar más en la fase endógena, ¿sí? Y aquí nuevamente se vuelve a recalcar, ¿no? Que si nosotros queremos una nitrificación eficiente, mi tiempo de retención de lodos de mi sistema debe de ser arriba de 7 días, ¿no? Mayor de 7 días.
Y esto de alguna forma se justifica porque las bacterias heterotróficas, las bacterias nitrificantes son autotróficas y crecen muy lento. Sus tiempos de duplicación son muy lentos con respecto a las bacterias heterotróficas, que su tiempo de duplicación es mucho más rápido. Entonces, este tiempo de retención celular también ayuda a que se vayan manteniendo estas bacterias de crecimiento lento, garantizarlas que se mantengan dentro del sistema para que empiecen a nitrificar completamente. Ahora, uno de los problemas principales de un sistema de lodos activados o sus diferentes modalidades es el fenómeno de bulking. La mayoría de las plantas de tratamiento sufren con este problema, ¿no? ¿Qué es el bulking? Es una flotación de los lodos, como se puede ver aquí. Si tú tomas una muestra de lodo de tu tanque secundario, normalmente debe de sedimentar bien, ¿no? Pero cuando ya empezamos a tener problemas de flotación del lodo, este es un indicativo de que mi planta no está siendo operada bien, ¿sí? De que tengo que identificar cuál es el problema que está generando este fenómeno de bulking. Porque este fenómeno de bulking no me va a ayudar en mi clarificador secundario. Porque imagínense esta cantidad de lodos en mi clarificador secundario, va a salir en mi efluente, y si tengo un filtro de arena se me va a obstruir completamente, si tengo un sistema de cloración, ¿qué es lo que va a suceder? Normalmente cuando tenemos un sistema de cloración, que es nuestra desinfección, necesitamos un agua con muy baja turbidez, con muy baja cantidad de sólidos suspendidos, porque esa cantidad de materia orgánica va a ser un obstáculo entre el cloro y los patógenos, porque yo necesito el cloro para oxidar o eliminar los patógenos, pero si está la materia orgánica presente, pues me va a obstaculizar, entonces realmente no voy a desinfectar mi sistema. Y por otro lado, la materia orgánica más cloro se van a formar clorometanos. Y si hay materia nitrogenada más cloro, se van a formar cloraminas y son sustancias cancerígenas. Entonces, esto realmente es muy importante controlar, si no lo que vamos a estar generando pues, es un agua contaminada. Y al final de que va a ser un dolor de cabeza. Entonces, el fenómeno de bulking es un fenómeno por el desarrollo de bacterias filamentosas, ¿no? Bacterias que tienen filamentosas y que de alguna forma hacen que flote tu lodo. Hay dos tipos de bulking que nosotros podemos identificar en la literatura, que es el bulking por bacterias filamentosas o es el bulking viscoso por generación de polisacáridos, por la generación de carbohidratos. ¿Sí? Hay ciertas, por ejemplo, una relación FM alta, un exceso de materia orgánica, te puede llevar a la generación de polisacáridos. Dentro de un gránulo, sí, obviamente el gránulo va a tener un contenido de polisacáridos, porque este agregado celular, que sea un gránulo o un flóculo, normalmente está formado por exopolímeros. Puede ser proteínas, lípidos, carbohidratos. Estos exopolímeros están unidos por enlaces metálicos, magnesio, manganeso, calcio, hierro. Entonces, estos iones metálicos son los que van de alguna forma uniendo los carbohidratos para formar este agregado celular. Y dentro de este agregado celular están los microorganismos. ¿Sí? Normalmente el contenido de polisacáridos dentro de un gránulo es del 20%. Ya tener más del 20% ya tienes un exceso de polisacáridos y eso te va a llevar también a que el lodo flote. Sí, lo que es el bulking viscoso. Pero ya respecto a la experiencia de diferentes plantas de tratamiento, de estudios a nivel laboratorio, pues han identificado cuáles son los principales parámetros que te pueden generar este problema de bulking. ¿Sí? Por ejemplo, una baja concentración de oxígeno disuelto. Nosotros ya comentamos que 2 miligramos de oxígeno es
el ideal para trabajar una planta de tratamiento, ¿sí? Por debajo, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se empiecen a desarrollar otro tipo de bacterias como Sphaerophilus natans, el tipo 1701, que realmente son bacterias filamentosas, ¿sí? Una baja relación FM. Nosotros sabemos que cada modalidad de un sistema de globos activados tiene su intervalo de FM, que debemos de cuidar, que debemos de garantizar que en la planta esté. Porque por debajo de esta FM se nos desarrollan diferentes tipos de filamentosas. Por arriba del FM, del intervalo, esos son por debajo de los intervalos de diseño, o por arriba de los intervalos de diseño, ya vimos que es el otro tipo de bulking viscoso, ¿no? Por polisacáridos. Septicidad, obviamente, cuando ya empieza a tener problemas en transferencia de oxígeno, o que los difusores ya se obstruyeron, o que un compresor ya se descompuso, entonces empezamos a entrar en condiciones anaerobias y obviamente esto va a generar el desarrollo de este tipo de bacterias. O si en un lado de nuestro reactor de alguna forma se empieza a entrar en condiciones anaerobias, eso también va a desarrollar bacterias filamentosas, ¿no? Y nos va a llevar al fenómeno de bulking. Pero si ustedes se dan cuenta, son parámetros que nosotros podemos ir controlando, ¿no? Oxígeno disuelto, pues verificamos, ¿no? Si tenemos nuestro 2. Si no lo tenemos, pues lo ajustamos a 2, ¿no? Nuestra FM tenemos que también cuidarla, que es la relación de sustrato con los microorganismos dentro del reactor. La septicidad, bueno, está asociada con el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la presencia de grasas y aceites. También un exceso de esas grasas y aceites nos va a generar el desarrollo de ciertas bacterias filamentosas y también, por ejemplo, lo que es nocardia y Parvicella también se asocia con generación de espuma. Entonces eso también va a empezar a generar espuma en nuestro sistema y eso también es un problema operacional. Un sistema aireado podemos dejar pasar hasta 20 miligramos por litro de grasa aceite, no más, ¿sí, no? Porque si empiezan a entrar un exceso de grasas y aceites, desarrollo de bacterias filamentosas, fenómeno de bulking, fenómeno de espuma. Las grasas y aceites también van a tener un efecto negativo sobre la transferencia de oxígeno, entonces realmente va a tener efectos muy negativos en nuestra planta de tratamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un tratamiento primario que realmente garantice la separación idónea de las grasas y aceites. ¿Sí? Por otro lado, una deficiencia de nutrientes. En un sistema aerobio hay una relación de nutrientes de 100-5-1. DBO, nitrógeno total, fósforo total, de 100-5-1. ¿Sí? Esa relación de nutrientes es fundamental para que el metabolismo o las rutas bioquímicas realmente trabajen de forma estequiométrica, de forma adecuada para garantizar la remoción de la DBO. Si no tenemos esa relación 100-5-1, entonces vamos a tener una depuración deficiente, ¿no? Entonces es algo que tenemos que verificar en nuestro afluente que se cumpla con esta relación de DO5, nitrógeno, fósforo, 100-5-1. Si hay una deficiencia de nutrientes, esto es lo que vamos a observar. Desarrollo de bacterias filamentosas. Problema de bulking. Dolor de cabeza. Sí. Ahora, normalmente en las plantas de tratamiento, ¿qué es lo que se hace cuando hay una deficiencia de un nutriente? Si es de nitrógeno, se adiciona urea, ¿no? Si es de fósforo, se adiciona ácido fosfórico. O hay otros químicos que también se pueden adicionar, ¿no? Pero esos son los que comúnmente se utilizan para regular esta deficiencia de nutrientes. Bajo pH también es un problema el bajo pH, ¿no? Desarrollo de hongos, por ejemplo. Y también, por ejemplo, el sulfuro. Este es otro de los problemas del sulfuro y que también está asociado con la septicidad. En la septicidad, cuando ya hay condiciones anaerobias, obviamente si hay sulfato y materia orgánica, se reduce por vía de bacterias sulfaterructoras a sulfuro. Y ya se ha demostrado que arriba de 1 o 2 miligramos por litro de sulfuro también te desarrolla bacterias filamentosas del tipo Thiotrix 1 y 2. ¿Sí?
fenómeno de Bulking. Entonces se dan cuenta y hay diferentes parámetros que si de alguna forma no los controlamos, vamos a tener el problema de Bulking. Pero si nosotros controlamos todos estos parámetros, muy bien controlados, ¿qué es lo que vamos a generar? Tener un sistema de lodo, inclusive podemos llegar a un sistema de lodo granular y vamos a obtener todos los beneficios que comentaba inicialmente, ¿sí? Porque estamos controlando todo lo que nos puede llevar a un sistema de Bulking, ¿sí? Y realmente pues no es complicado como lo vemos ahí, ¿no? Gracias a la ciencia, gracias a la experiencia, pues toda esta información nos ayuda para tener un mejor control de nuestro sistema de lodos activados y sus modalidades, ¿no? Ahora, cuando tenemos el fenómeno de Bulking, que muchos de los operadores o ingenieros de la planta se preguntan es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con Bulking? Cuando tenemos el fenómeno de Bulking, pues tenemos que identificar la raíz, tenemos que identificar qué es lo que está generando el fenómeno de Bulking, porque es como todo, o tenemos medidas preventivas o tenemos medidas correctivas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hoy tenemos un problema de Bulking, necesitamos una medida correctiva, pero necesitamos también una medida preventiva, ¿sí? Porque yo lo puedo corregir en su momento, pero si no he ubicado la raíz, ese fenómeno de Bulking se va a seguir presentando, va a seguir siendo un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, un sistema correctivo eh, puede ser con cloro dosificado, ¿sí? Hay otros pues, con coagulantes floculantes, son más costosos, pero el que más se utiliza es con cloro dosificado por ser más económico y de alguna forma te soluciona el problema, ¿no? Entonces, experimentalmente puedes adicionar de 1 a 10 gramos de cloro por kilogramo de sólidos expendidos volátiles licor mezclado por día, ¿sí? Puede adicionarse en la línea de retorno de los lodos o sobre el clarificador secundario, ¿sí? En 2-3 días ya tienes que ver un resultado interesante. ¿Por qué funciona el cloro? Porque normalmente las bacterias filamentosas están en la superficie, ¿sí? Normalmente se desarrollan en la superficie. Y este cloro dosificado es como un peeling, ¿no? Es como si nosotros quitáramos este pedacito de piel de la superficie, ¿no? De aquí, de esta naranja, ¿no? Es un peeling que damos una parte de la superficie. Eso es lo que estamos haciendo con el cloro dosificado, un peeling del glánulo o del flóculo. Entonces al final vamos a destruir esas bacterias filamentosas, ¿sí? Entonces en 2-3 días vemos un resultado positivo. Pero aquí lo importante es ahora identificar qué es lo que está generando eh, el bulking, porque ya me ha tocado ver plantas de tratamiento donde sí corregimos el bulking en un tiempo corto con una dosis de cloro dosificado, pero a la siguiente semana, ¡pum!, se vuelven a desarrollar las bacterias filamentosas. ¿Por qué? Porque no se ha identificado la causa, la raíz. Y ya tenemos ahí diferentes parámetros que nos dan una idea de qué es lo que podría estar llevándonos a la generación de bulking, una FM fuera del intervalo, baja concentración de oxígeno, deficiencia de nutrientes, presencia de sulfuro, etc. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que identificar para realmente tener controlado el problema de bulking y tener nuestro sistema bien operado con una buena calidad del agua, un sistema de desinfección, se utiliza el cloro que va a funcionar y entonces eso obviamente nos va a llevar a cumplir nuestra normatividad. Ok, el IBL también es un parámetro de operación que nos ayuda bastante a, de alguna forma, identificar, ¿sí?, esta parte del fenómeno de Bulking. El IBL es el índice volumétrico de lodos y es el volumen que ocupa un gramo de sólidos en el licor mezclado, ¿no?
¿Cómo lo podemos calcular? Nosotros determinamos nuestros sólidos suspendidos de licor mezclado dentro del reactor. Medimos los sólidos sedimentables en nuestra probeta. Hay unos que utilizan el cono Injo de 1 litro o la probeta. Entonces medimos los sólidos sedimentables y podemos determinar nuestro IBL. También ya hay tablas o hay gráficos de cuál es el IBL ideal, ¿no? Normalmente que puede ir de 85 a 125, donde realmente el IBL me habla de la sedimentabilidad, ¿no? Y ahí claramente, incluso yo puedo ver mi problema de bulking. Cuando yo estoy haciendo esta prueba de sólidos sedimentables, pues ahí puedo ver claramente el problema de bulking, ¿no? Ese es un parámetro de operación que me puede ayudar bastante para controlar mi planta de tratamiento. Y este IBL está relacionado con la relación FM. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una relación FM de 0.3.6 y mi mejor IBL. ¿Sí? Entonces aquí vemos una relación de la FM-IBL. Si yo voy controlando mi IBL en mi sistema, pues eso significa que mi FM de alguna forma está dentro del intervalo, o sea, está trabajando bien. Y así vamos a encontrar diferentes gráficos en los diferentes libros de diseño que nos van a ayudar bastante para controlar, operar y evaluar nuestro sistema de lodos activados o sus diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gráfico que nos relaciona los sólidos suspendidos de líquido mezclado, el IBL y el factor de recirculación de lodos. Entonces, por ejemplo, aquí un IBL de 100 lo podemos obtener, por ejemplo, con un factor de circulación de 25% y una cantidad de sólidos suspendido de licor mezclado en reactor de 3000, ¿no? Y así, ¿no? De hecho, son los gráficos que nos vamos subrayando en las plantas de tratamiento para pues, lograr este control, ¿no? de nuestro sistema. Y aquí hay otro gráfico que relaciona la edad de los lodos, la concentración de los sólidos con la relación FM. ¿Sí? Otro gráfico también que nos ayuda a entender esta relación de la edad de los lodos, ¿no? Por ejemplo, una edad de lodo de 10 días, y si tengo, por ejemplo, 3 gramos por litro de sólidos suspendidos, entonces puedo llegar a tener una FM entre alrededor de 0.3. ¿Sí? Entonces todos estos gráficos nos van a ayudar porque al final yo tengo una tabla de diseño y de operación. Son parámetros que yo tengo que cuidar en función de la modalidad de los dos activados para que trabaje bien. Entonces todas estas correlaciones de los diferentes parámetros me ayudan, ¿no? para lograr tener éxito en nuestra planta de tratamiento. Otro de los factores, bueno, es pH, sabemos que es 6.5, 8.5, el sistema de los activos va a trabajar bien, temperatura de 25 a 32 grados centígrados, también es la temperatura donde también va a trabajar. Por debajo, normalmente temperaturas bajas, pues disminuye las actividades, ¿no? O las reacciones bioquímicas se hacen más lentas, entonces ahí tenemos que ver cómo compensar esa baja actividad, ¿no? Posiblemente aumentando el tiempo de residencia hidráulico, pero bueno, ya son cosas que vamos a ir que se van aprendiendo en la experiencia, ¿no? Igual el pH es muy importante, el pH para la actividad enzimática de las rutas bioquímicas, para el transporte de ciertos sustratos. También hay un problema si, por ejemplo, en el caso de si se alcaliniza mucho, por ejemplo, el amonio puede irse a gas amoníaco y el gas amoníaco es una molécula tóxica para las bacterias. Entonces hay un intervalo en que de alguna forma 6.5, 8.5, todos estos factores se controlan y tenemos que tenerlos presentes. Si estamos fuera de este intervalo, sí tenemos que hacer el ajuste del pH antes de entrar al reactor secundario, porque si no, sí lo podemos de alguna forma lastimar drásticamente, ¿no? La relación de nutrientes, pues lo comentaba, esto es ideal, esto tenemos que cuidarlo. 100:5:1, normalmente en un agua doméstica no hay un problema, donde llega a verse en las aguas industriales, o a veces en las aguas domésticas cuando no se tiene agua residual, y
los operadores se ven en la necesidad de adicionar materia orgánica nitrogenada y fosforada a la planta cuando no hay agua. Entonces, en este caso, cuando no hay agua, si vamos a adicionar materia orgánica, entonces sí tenemos que respetar esta relación, si no vamos a tener problemas tanto de la depuración de nuestra agua residual como problemas operacionales, ¿no? Y otro de lo que también se ha observado es la importancia de los micronutrientes o elementos traza o cofactores enzimáticos. Manganeso, cobre, zinc, molibdeno, selenio, magnesio, cobalto, calcio. Todos estos elementos son importantes desde el punto de vista bioquímico, ya sea para la bomba sodio-potasio, ya sea canales transportadores a nivel de membrana o cofactores de las enzimas de las rutas bioquímicas que necesitan un cofactor para ser activa y poder catalizar una reacción, ¿sí? Entonces, estos micronutrientes son esenciales, ¿sí? En un agua municipal realmente no se tiene tanto problema por estos cofactores enzimáticos o micronutrientes, pero en un agua industrial, por ejemplo, sí. Entonces ahí se tiene que identificar para adicionarlos. Y realmente, como estos cofactores enzimáticos son importantes para las enzimas, para que se completen las rutas bioquímicas, pues es importante adicionarlos, si no vamos a tener una depuración pobre, ¿no? Pero normalmente cuando estamos hablando de un agua residual industrial, sobre todo, ¿no? Ahora, en las plantas de tratamiento, pues la mayoría se carece de un laboratorio equipado, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Tener todo el equipo para medir TQO, para medir DBO, amonio, nitrógeno total, pero obviamente no se cuenta. Entonces, uno de los gráficos control que ayudan bastante en sus sistemas aerobios es este gráfico de IBL. En IBL, pues realmente no necesitamos una infraestructura muy costosa, ¿no? Una probeta de 1 litro o un cono IMOV o INHOV de 1 litro, una parrilla de calentamiento para calcular los sólidos suspendidos totales, entonces podemos calcular nuestra IBL. Y eso es importante, tener gráficos de control en una planta de tratamiento, eso es ideal, ¿no? Hay operadores que utilizan indicadores cualitativos, ¿no? Visuales, ¿no? De que, el color de la planta, ¿no? Ya sabemos que un sistema de lodos activados es un color como cafecito. Si el lodo se empieza a poner de color oscuro, ok, ahí empieza a haber problemas de oxígeno, ¿no? Y está bien, al final todos estos indicativos visuales, pues es parte de la experiencia de los operadores de la planta, ¿no? Pero también es importante tener ciertos gráficos de control para, de alguna forma, tener un historial de cómo se va comportando el sistema y también para saber cómo ir controlando nuestro sistema. Entonces, de alguna forma el IBL y nuestro bulking están asociados, eso me ayuda a identificar este problema y controlarlo. Entonces, tengo mi gráfico de control de IBL que yo sé que debe estar 80, 120, que tiene una buena sedimentabilidad, ¿no? O sea, no tengo problemas ahí de bulking. Entonces, si yo controlo mi IBL, se controla mi FM, entonces como varios parámetros están de alguna forma correlacionados, de alguna forma todo empieza a estar bien. O la otra es, por la experiencia de cada operador e ingeniero de la planta, lleve sus propios gráficos de control en función de lo que han medido y les ha funcionado, ¿no? Algunas plantas utilizan este gráfico de control y les ha ayudado bastante, ¿no? Y aquí ellos van cuantificando el IBL y si está por arriba de 120, entonces hacen una disminución de purga, ¿no? Disminuyen la purga para meterlo nuevamente el IBL dentro, ¿no? Y si está por debajo de 80, ahora aumentamos la purga y lo volvemos a meter, ¿sí? Entonces al final este es un gráfico de control que ayuda, o es un ejemplo de gráficos de control que sí debemos llevar en las plantas de tratamiento para ir controlando nuestro sistema. El otro puede ser un gráfico de control de la FM, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente pues ahí necesitamos una mayor infraestructura, ¿no?
nuestro medidor de DDO o nuestro digestor de DQO, reactivos, obviamente ahí se suben los costos, ¿no? Pero los gráficos de control nos ayudan bastante para el control, para operar y controlar una planta de tratamiento. Y bueno, aquí es la bibliografía de donde se puede encontrar esta información, leerla más a detalle.